El Consejo Técnico Escolar se sigue llamando igual. Este, lo que pasa ahora es que lo que cambió el nombre fue Ruta de Mejora por Programa Escolar de Mejora. Es la única diferencia, porque el documento que ponen de Consejo Técnico Escolar es el mismo que se pone cada año. Hay un, a mí me gustó ese documento porque es como que si te lo aprendes, las definiciones, es como un vocabulario y ya dominas todo el vocabulario de la Secretaría de SEP, ¿no? Te voy a contextualizar o les voy a contextualizar. No sé si en algún momento de su vida, cuando eran muy pequeños, les tocó que la escuela retirara o avisara un día antes de que iba a retirar porque los maestros tenían que reunirse para organizar algunos eventos como la fiesta de Navidad, la fiesta del niño y cosas por el estilo, ¿no? Entonces era usual que de repente se retirara un día antes o es el mismo día se avisara, hoy salimos a las 10. Entonces, a partir del 2013 regulan este tipo de situaciones o empiezan a regular este tipo de situaciones de tal forma que sacan los lineamientos para estas reuniones y les ponen nombres, se llamarán consejos técnicos escolares y empezarían a estar muy vigilados y a tener características muy particulares, ¿no? Entonces, este libro, lo que me gusta de este libro es que si te lo aprendes, pues ya dominas todo el vocabulario de la secretaría. Como es un colegiado se supone que no es una junta o una reunión, sino que el colegiado significa que todos tienen voz y voto. Puede que tu idea, la que estás proponiendo, no fluya o no se concrete, pero cuando menos en un colegiado tienen que escucharte. Y la segunda cuestión que tiene un colegiado es que no se hacen votaciones, sino que las decisiones se toman por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que te voy a convencer o te voy a argumentar de por qué pienso que mi idea es mejor que la tuya y se debe de llevar a cabo de esa forma. Esas son las características de un colegiado. Si bien la preside el director, el consejo técnico lo preside el director. Los que tienen el poder o la capacidad de tomar decisiones son los docentes o la comunidad escolar, los docentes en este caso, ¿no? Y ya enfocan, porque son muy claros en la finalidad del consejo técnico escolar, que va a servir para mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. O sea, ya no son reuniones con propósitos festivos o de cumpleaños del mes o cosas por el estilo, ¿no? Sino que te vas a reunir con tus compañeros para un intercambio de ideas en el cual tú y ellos lleguen a acuerdos para ver, sobre todo en cuestiones pedagógicas, para que los niños, todos los niños de tu escuela, mejore la calidad de los aprendizajes o mejoren o lleguen a su máximo logro, que en ese entonces se definía así calidad, ahora se define así excelencia, ¿no? El máximo logro de sus aprendizajes. Entonces definen qué es la supervisión, ¿no? El supervisor, cuando les comentaba alguna vez que cuando inició la alfabetización en México, hace 80 años, pues las comunidades eran muy apartadas, el llegar allá no era, las vías de comunicación estaban en plena construcción o desarrollo, eran la mayor parte caminos rurales, entonces con que solo supieras leer y escribir, podías ir a enseñar y alfabetizar, ¿no? Y
esta alfabetización que se daba en las comunidades, pues el supervisor, su función era ir a ver que fueras a trabajar. Así inició la función del supervisor, supervisaba. A partir de 2013, un poquito antes, intentan o empiezan a tratar de cambiar esta figura directiva del supervisor y convertirlo en un líder pedagógico, alguien que te acompañe, ya sea como director o como docente, en proveerte información, ayudarte a gestionar, acompañarte. De hecho, estuvo, creo que el año pasado, no, antes de la pandemia, ya empezaban los supervisores a entrar a observar clases, en teoría para hacer recomendaciones pedagógicas. Ese es el acompañamiento que define ahora al supervisor, independientemente de que aún le quedan cuestiones administrativas por resolver, pero ya está todo bastante, al menos en Yucatán está todo bastante automatizado, ¿no? Aquí es donde se empieza a hablar de la autonomía de gestión escolar. ¿Qué significa aquí? Si tu escuela en particular está en un contexto ya sea urbano, semiurbano, rural, y hay necesidades educativas particulares, pues tú tienes la posibilidad o la capacidad de determinar tus tiempos para o dar más tiempo a ciertas asignaturas para poder dar cobertura a estas necesidades y mejorar el aprendizaje de los alumnos. La idea es que un consejo técnico, si lo decide, puede decir, bueno, nosotros estamos muy bajos en lengua escrita y vamos a trabajar eso, darle más tiempo a esto de la lectura y la escritura. O estamos más bajos en matemáticas, vamos a trabajar matemáticas. La SEP se caracteriza, pues, desde mi juicio, y creo que en algún momento se dieron cuenta, por ser una institución encapsulada, no hay un intercambio o no había un intercambio entre otras instituciones. Era muy raro que, por ejemplo, una universidad entrara. O sea, si no eran normalistas, si no eran del ámbito de la secretaría, difícilmente alguien entraba a una primaria o a un preescolar o a una escuela de la secretaría. Entonces, empiezan a abrir esto con el intercambio de docentes. Primero, los primeros pasos del intercambio entre escuelas, mandaban a un docente a dar una clase muestra a otra escuela o se grababa una clase muestra y en una reunión con el colectivo se presentaba o se reunían dos escuelas. La última reunión que hubo entre escuelas fue preescolar, primaria y secundaria y todos, fue muy divertido porque todos pensaban que preescolar iba a ser no, secundaria iba a ser responsable a primaria del bajo aprovechamiento, eh, primaria iba a ser responsable a preescolar, pero curiosamente como los grupos estaban mezclados por los diferentes niveles, el, los responsables del rezago, del poco aprovechamiento de los niños, siempre al final en todos los niveles fueron los padres. Entonces, este aprendizaje entre escuelas, este intercambio de experiencias que dan éxito es una de las características de los consejos técnicos escolares. Definen la asesoría como este acompañamiento que recibes para mejorar tu práctica pedagógica. Eh, ya sea que evalúe el asesor la escuela y determine, bueno, aquí esta escuela tiene esas necesidades o áreas de oportunidad o áreas de mejora, como se llama ahora, y vamos a trabajar sobre esta línea. Pero un asesor interviene solamente si ya evaluó y ya trazó una forma de trabajo para apoyar a los docentes y a la escuela. Y la autonomía curricular siempre ha estado en el sentido de ajustar tiempos y asignaturas y dar mayor peso a alguna
de las áreas que señalan acá que son las que se deben de dar prioridad, ¿no? Entonces, se van definiendo los términos de los consejos técnicos escolares. La autonomía de gestión la volví a poner acá porque ya en este momento, antes de que la nueva forma de repartir el dinero fueran los padres, se supone que tú podías gestionar tus propios recursos y atender. La SEP entregaba el recurso a la escuela y a padres de familia, y había una autonomía en cuanto a cómo ibas a invertir los recursos. Entonces, la autonomía de gestión escolar ya no venía la SEP y te decía, ¿qué te falta? Sino que te entregaba dinero y la escuela determinaba junto con los padres de familia qué se iba a hacer con ese dinero, y también toda la comunidad debe tomar las decisiones de qué se necesita en la escuela, ¿no? Entonces comienza con una autoevaluación diagnóstica. ¿Dónde estamos parados, no? O sea, ¿cuáles son nuestros niveles de aprendizaje, de asistencia, de participación, de rezago? Si un niño falta mucho, es candidato a desertar. Entonces, se tiene que hacer una autoevaluación. O sea, te evalúas al interior del centro con diversos instrumentos, ya sea proporcionados por la secretaría o generados por el mismo centro escolar. La comunidad escolar define quién es comunidad escolar, ¿no? Comunidad escolar son docentes, padres de familia, directivos, el personal de apoyo, eh, los niños, todos conforman la comunidad escolar, y es a la comunidad escolar a la que se rinden cuentas al final. Y dejan aquí todavía el Consejo Escolar de Participación Social en Educación, el CEPSE, porque todavía no se ha implementado al 100% esto de que solo los padres manejarían el dinero, ¿no? Entonces, estos consejos de participación social son los que se conformaban para que de hecho, creo que les dejan en la literatura cómo conformar un CEPSE, ¿no? O sea, la forma, el director, pero no lo preside el director, lo preside un padre de familia, pueden participar docentes, representantes sindicales, eh, a cualquier interesado en, en la educación o en el crecimiento de esa escuela, exalumnos, para poder moverse en la gestión de los recursos que se necesitan para la escuela. El Consejo Técnico de Zona lo conforman los supervisores. En teoría son supervisores, directores, el supervisor de la primaria o el supervisor de la secundaria, junto con el supervisor de educación especial y el supervisor de educación física, y creo que no sé si los de artes tengan supervisores. En Yucatán lo que se hace es reunirlos a todos en sedes y trabajar con ellos para alguna temática particular. Pero en teoría las zonas deben trabajar en conjunto con los supervisores y los directivos. Y una cuestión muy importante que se define dentro del Consejo Técnico Escolar, o se trabaja al interior del Consejo Técnico Escolar para la comunidad escolar, es la convivencia. Aquí se busca que se establezcan la convivencia sana y pacífica, inclusiva, y siempre a partir del diálogo, ¿no? Y dialogar con los alumnos para mejorar, y con los docentes para mejorar la convivencia. Porque si tienes una buena convivencia escolar, tienes un buen aprendizaje. Define educación básica como primaria, preescolar, primaria y secundaria. Una escuela de organización completa es aquella que tiene al menos de primero a sexto docentes y director. Y una incompleta es que tiene ya sea bidocente, o sea, 2 maestros para toda la escuela, o unidocente, o 3 maestros para toda la escuela,
y el que dirige allá o la toma de decisiones la hace el supervisor de esa escuela de organización incompleta. Las evaluaciones externas son todas las que vienen de fuera del centro escolar. Por ejemplo, ahora, creo que la semana pasada, pusieron IDAEPI. IDAEPI es un instrumento en Yucatán que sirve para la medición de conocimientos, ¿no? Español, matemáticas y... Sí, español y matemáticas básicamente. Y a partir de ella te arrojan los resultados que debes trabajar en tus consejos técnicos escolares. También está la evaluación interna que haces con tus fichas descriptivas y vas viendo qué alumnos están en riesgo y cuáles son los recursos que tienes para trabajarlos en ese aspecto. Cuando hablan de jornada escolar, dicen que el consejo debe cubrir toda la jornada escolar porque en ese entonces habían las escuelas de tiempo completo o de medio o tiempo parcial, que era de 7 a 2 de la tarde o 3 o de 7 a 1:30. Entonces decía que el consejo técnico debía durar toda la jornada escolar. Ahora ya se volvió a la jornada de 5 horas y ya pues esas precisiones ya no son pertinentes, pero el consejo técnico escolar debe durar todo el horario de clase. Entonces, el consejo técnico escolar sirve para hacer lo que allá llaman ruta de mejora escolar, pero que ahora es el programa escolar de mejora continua, el PEMSE, PEMSE, que es el cómo vas a dirigir tu escuela, hacia dónde la vas a dirigir para mejorar el aprendizaje de tus alumnos. Está el sistema básico de mejora continua con 4 prioridades. Las 4 prioridades es mejorar la comprensión lectora y la escritura, mejorar matemáticas, disminuir el rezago y el ausentismo y mejorar la convivencia escolar. Y hay 4 condiciones generales. Esas las apunté porque no me acordaba. ¿Cuáles son las 4 condiciones que piden? Que son, ya no tengo mi hoja acá. Aquí está. No, creo que te lo voy a deber. Son las cuatro cuestiones. Dije, voy a aprender de memoria las prioridades, pero no me voy a poder aprenderlas. No me voy a aprender las condiciones generales, mejor las aprendo. Ahí está. Que las 4 condiciones es un fortalecimiento que se hace para la participación social, la supervisión escolar, fortalecer también el consejo técnico escolar y de zona y trabajar la descarga administrativa. Entonces, esas son las 4 condiciones generales. Fortalecimiento de la supervisión, del consejo técnico escolar, de la participación social y la descarga administrativa. ¿Soy yo con mi sonido o es...? A ver, vamos a ver. Ya está. Ya quedó. Entonces, esas son las 4 condiciones generales. Y está el sistema de alerta temprana, el CISAT, que es donde ponen o salen todos los niños que están con calificaciones de 6, 5, 6, y se suben a la plataforma o se reúnen, los que no tienen plataforma se reúnen o se agrupan junto con sus fichas descriptivas para que los tengas en cuenta desde el principio del año, ¿no? Y el supervisor escolar debe continuar, además de su liderazgo académico, con esta parte de atender la gestión y acompañar al directivo en la autonomía de gestión. Deben facilitar o deben dar facilidades tanto a los directores como a los docentes para poder hacer su gestión. Muchas veces pasa que, por ejemplo, te piden, no sé, que la planeación sea de un formato determinado, con determinadas características,
y eso puede aumentar la carga administrativa de los docentes, o pueden pedirte, no sé, que atiendas la cooperativa o tal vez, ¿qué otra cosa te podrían pedir? Que entregues semanal en vez de mensual. Y es tan frecuente que esto ocurra que si, por ejemplo, cuando les digo yo a los maestros que están en servicio que el formato de planación es libre, te dicen: "No puede ser, dame un formato". O sea, es tan fuerte y está tan arraigada esta costumbre de que todo se formatea, todos son formatos. Si no es de esta forma, no se hace así, te lo devuelven, pues, que cuando tú les dices: "La planeación es libre", les da trabajo hacerlo desde su punto de vista, porque solamente hay un formato y es el oficial. Por ejemplo, yo le pongo colorcitos a mis formatos y me los retachan, ¿no? Tiene que ser el formato oficial, porque está muy arraigada esa costumbre de que solo hay una forma de hacer las cosas, cuando la supervisión escolar debería ser o se propone como un cargo flexible, con un mandato flexible, una organización flexible, para que todos puedan desarrollar su autonomía. O sea, si tu supervisión es muy rígida, difícilmente te va a permitir tener autonomía de gestión. La polémica fue ahorita en pandemia, cuando se abrieron las escuelas, que si el internet, la opción del internet, de la opción de presencial y la opción de las tutorías. Y cuando las maestras o los padres de familia deciden, pues nosotros no pagamos el internet. La propuesta de algunos padres era regresar a las casas y trabajar desde las casas, pero la orden de la secretaría era que estuviéramos en los planteles. Entonces, alegaban los que eran directores a los otros directores que dónde quedaba la autonomía de gestión. Si tú como director no estás en condiciones de dar clases en un ambiente libre del virus, de contagio o de pandemia, pues, ¿por qué abrías la escuela, no? ¿Por qué seguías la indicación de la escuela? Pero esta forma tan estricta de de vivir las indicaciones de la SEP, tiene que estar muy fortalecido la autonomía escolar, la autonomía de gestión, para que una escuela realmente sea independiente de la supervisión escolar o de las indicaciones de la secretaría. ¿Cómo se organiza el CT? Hay una cuestión, este, que privaba mucho en las reuniones de los maestros, ¿no? A mí no sé si les tocó a ustedes, tocó a ti. A mí lo que me sorprendió cuando empecé a trabajar en CEP, que antes de cualquier reunión tenía que hacerse el desayuno, ¿no? Eh, entonces el desayuno era tu Coca-Cola, se cargaban tortas de cochinitas, estabas en una comunidad, se pedía chicharra, se encargaban tamales, panuchos, albutes. Bueno, las reuniones iniciaban con comida. Para mí fue una sorpresa porque yo venía de escuelas privadas donde la comida era algo muy privado y no tan social, ¿no? Y se paraba con mucha regularidad, al menos en mi servicio, pues se paraba cada viernes para reuniones. Y era la comida, luego la reunión y finalmente te retirabas temprano. Entonces, ¿cómo tratan de evitar esto? Primero, cuando hablan de participantes como colegiado, o sea, no es nada más que vayas y estés presente, sino que te involucres realmente en el diseño del consejo técnico escolar o del proyecto de tu ruta de tu programa de mejora escolar, ¿no? Que participes en tu reunión de consejo técnico escolar. O sea, porque hay ocasiones en que nada más estás así, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Bien.
Y esto, sí, pero sí, 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 está bien, póngalo, apúntalo, yo lo firmo. Entonces, la participación tiene que ser, incluyente y colaborativa. La presidencia la lleva el director como líder, pero realmente la toma de decisiones es colegiada. Entonces, la asistencia es obligatoria, lo mismo que participar. Hablan de obligatoria porque era muy común pedir permisos en las reuniones, porque bueno, si no vas a la reunión, pues finalmente no te toca hacer nada, ¿no? Y entonces se prohibieron los permisos para ese día. Lo único que te exenta de un consejo técnico escolar es una incapacidad formal y estás obligado a participar. Cuando se hace el programa de mejora, o sea, te van a asignar una tarea y esa tarea la tienes que cumplir. Por eso dicen que la asistencia y la participación son obligatorias, porque no puedes faltar, o sea, no puedes dejar de ir y tampoco puedes dejar de participar. O sea, que todos, porque de repente en las escuelas hay un grupo que liderea y ellos se hacen cargo de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, los demás se quejan, pero están cómodos dejando que otros hagan las cosas. Y el calendario, se establece un calendario a nivel nacional que al principio se determinaron 13 reuniones, 5 de capacitación cuando entras y otras tantas a lo largo del año, ¿no? Es una vez al mes. Ahorita ya las redujeron, eran más antes. Pueblo de Navidad, ahora en diciembre no hubo, generalmente era una al mes. Pero viene el calendario y cuando saca el calendario, la secretaria su calendario, lo saca yo ya cuando van a ser las reuniones. Y no puede ser otra fecha. O sea, todo el país para en ese día de consejo técnico. Al principio fue muy complejo para los padres de familia y la sociedad en general entenderlo, porque pensaban que era como antes de reunión de fiesta, comida, eh, organización de festivales, etcétera, ¿no? Entonces salían en la prensa puente largo de los maestros, porque se hacen los viernes los consejos técnicos. Cuando sí, al principio sí fue difícil, o sea, porque incluso el lineamiento decía, no puedes celebrar cumpleaños, los primeros que sacaron, no puedes celebrar cumpleaños, no puedes llevar pastel, no puedes hacer esas cosas. Ya se flexibilizó un poco y da tu tiempo de comida y obviamente se organizan para la comida en el descanso, ¿no? Pero sí eran muy explícitos en esa parte, el primer lineamiento que sacaron. Ahorita ya solamente dicen que es para tratar temas educativos. Y cuando estuvo Esteban, permitió algunas reuniones de organización, o sea, porque decían, si se van a parar, y sí es cierto, se veían los temas del consejo técnico, pero como a las 11 más o menos se dedicaban a ver cosas de la escuela. De lo que hace el secretario de Educación en ese entonces es nada más hacerlo oficial, ¿no? O sea, hacerlo ya explícito, lo que se hacía de manera implícita. O sea, terminaban todas las tareas y se dedicaban a las cosas de organización interna de la escuela. Finalmente, lo que ocurrió fue que la idea era que no se mecanizaran las reuniones, sino que de veras se fueran haciendo unas planeaciones formales y que se llevaran a cabo. Yo creo que la pandemia vino a parar un poco este crecimiento que habían tenido los consejos técnicos escolares. Y lo que se está retomando ahorita ya está un poco mecanizado otra vez porque las tareas que mandan ya están en las redes, alguien las resuelve y
y las bajan los maestros y ya nada más se las entregan. Entonces se ha perdido un poquito esto de el diseño que se hacía al interior del, del Consejo Técnico Escolar. Entonces, ¿qué se hace en el programa escolar de mejora continua? Ellos hablan de que es el objetivo siempre del consejo técnico, de tu ruta de mejora o de tu programa de mejora. Todavía me quedo con ruta. Programa escolar de mejora continua. Siempre va a ser mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. Cuando estaba en la ruta de mejora, te decían, ¿cuántos alumnos quieres? Y siempre decía, tienen que ser todos, tienes que aspirar al 100%, porque no vas a dejar a unos excluidos y a otros atendidos. Entonces ahora lo definen con más claridad y ponen que vas a atender, o sea, tu objetivo va a ser atender a todos los alumnos o buscar la mejora de los aprendizajes de todos tus alumnos, tanto los que están bajos como los que están altos, como los que están promedios. Entonces tú vas a hacer un plan para que estos alumnos que están bajo tu resguardo o bajo tu atención mejoren de manera importante en la calidad de sus aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Tengo un diagnóstico, eh, viene de evaluaciones externas, que del Estado, viene de, han habido ocasiones en que hay evaluaciones a nivel nacional. Hubo un tiempo que se hicieron a nivel nacional y te comparabas con otros estados o te comparabas con la media nacional. Y también el diagnóstico, o sea, me refiero a las calificaciones de los niños y el rendimiento. Y también el diagnóstico incluye cuáles son mis recursos personales como docente o con qué recursos personales cuenta la escuela. O sea, puede ser una escuela incompleta, puede ser una escuela completa, es grande, es pequeña, los maestros están involucrados o no. De repente hay escuelas en que son grupos, como son muy grandes, la dinámica es la separación por grupos, o si es muy pequeña, es más notorio, o llega a haber un ambiente muy conciliador, muy agradable para el trabajo. Entonces depende mucho. Todas las cosas se las mides para que tú sepas de dónde vas a partir. Entonces, ya que tengas tu diagnóstico, defines tus objetivos, qué quieres lograr, ¿no? Ya platicamos que hay 4 prioridades. Es la lectura y la escritura, las matemáticas, combatir el rezago y el abandono escolar y mejorar las convivencias, ¿no? Entonces, dentro de esos objetivos voy a diseñar mis metas y también mis acciones. Entonces, al definir, bueno, yo quiero esto, ya elegí matemáticas, ese es mi objetivo, mejorar el área de matemáticas. ¿Cuáles van a ser mis metas? Quiero que todos mis alumnos logren este dominio del aspecto lógico matemático. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Las acciones son una serie de actividades que se realizan dentro de la escuela o en el grupo, diseñadas por los docentes o apoyadas por la asesoría de zona o por los ATPs para que se hagan de manera calendarizada. O sea, ellos eligen los tiempos, el Consejo Técnico define los tiempos, define los calendarios, define cuándo se van a hacer eh, las acciones, cada bimestre, cada mes, los lunes. Pero recuerdo uno que eligieron lectura y decía, vamos a hacer una, una lectura actuada, con teatro, para enriquecer la parte de la comprensión lectora. Y está el seguimiento y la evaluación. El seguimiento es una evaluación de las acciones que yo ya me propuse hacer o que ya hice. O sea,
me doy cuenta, o sea, evalúo si las hice y la calidad y los resultados. ¿Por qué? Porque puede ser que no me estén funcionando y yo tenga que hacer cambios y ajustes a mis acciones, porque no estoy consiguiendo mis metas ni mis objetivos. Las metas son cuantificables. Tienes que poner un número, o sea, voy a incrementar un 10 o un 20% estas bendiciones que me están dando por el Estado, ¿no? Y luego viene la evaluación. La evaluación es de todo tu ciclo, de cómo abarcaste todo tu proceso y participan todos los docentes junto con el director, ¿no? Entonces la evaluación, como toda evaluación, no es una evaluación final determinante, sino que es tu evaluación final que te va a servir para iniciar el siguiente año. Es una evaluación formativa finalmente. Hojas de ruta es un término así como que medio latinoamericano, que en realidad es un mapa. Hojas de ruta es un mapa, es una serie, como cuando abres Google Maps y te dice de vuelta a la derecha, de vuelta a la izquierda. Es una guía de, de un plan de a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces se llama hoja de ruta. ¿Qué ruta vas a seguir para conseguir tu meta? Entonces, hacen una serie de preguntas orientadoras que yo sí me las aprendería porque pueden salir como ejemplos para cada una de las situaciones. Por ejemplo, en aprovechamiento escolar y asistencia, aquí las preguntas que se hacen es, ¿por qué los niños están aprendiendo o están dejando de aprender? O sea, ¿qué está haciendo la escuela? Y respecto a la asistencia, ¿se está haciendo alguna actividad que motive o desmotive? ¿O cuáles son las actividades que podríamos hacer para que los niños asistan más? Tal vez sensibilizar a padres, porque dan varias opciones allá. Sensibilizar a padres, trabajar con padres, hablar de la importancia de ir a la escuela. Entonces, todas esas preguntas orientadoras, yo sí me las aprendería porque podrían ser preguntas de examen. Están las prácticas docentes y directivas. Parte de los lineamientos que salieron al principio es los maestros empiezan a tiempo y terminan a tiempo. Era muy usual que la entrada fuera flexible, los maestros se quedaran conversando antes de entrar a sus salones y las clases empezaban alrededor de las 7:30, ya a las 11:30 ya todos se empacaban y se iban. Entonces aquí, con eso de los lineamientos que sacaron, se buscó mucho esto, ¿no? Que empezaran a las 7, que empezaran a las 7, que empezaran a las 7, que empezaran a las 7. Y yo lo que he observado antes de la pandemia es que ya los maestros esperaban dentro de su salón de clases, la mayor parte, y terminaban en su horario, ¿no? Entonces, sí, estas prácticas docentes y directivas también se evalúan. Bueno, ya logramos que estén en sus salones. Ahora, están usando, estoy dando un ejemplo al azar, ¿no? Están usando el plan de estudios actual, están usando algún apoyo particular, algún libro en particular, están usando los proyectos, ¿qué están usando para su desempeño? Y cómo es la práctica directiva. Te da autonomía para elegir tus temas, o sea, tú puedes ser flexible al ver que tus alumnos no avanzan, quedarte allá en ese tema hasta que lo dominen o hay una necesidad por parte de la dirección de que tú avances, aunque los niños no hayan consolidado. También preguntas sobre la formación docente. Yo la formación docente pensaba en, bueno, hasta dónde te has formado, licenciatura normal, pero no, la formación docente en realidad se refiere a que si los maestros no dominan algún tema, como pudiera ser, no sé, aprendizajes clave, estoy pensando, el,
se tiene que evaluar y determinar dentro del consejo técnico escolar, es un espacio de formación, o sea, qué técnicas no dominas o qué te faltaría o qué necesitas para dar una mejor clase. Y los espacios del consejo técnico están diseñados para esa formación docente también, ¿no? También hay preguntas sobre cómo participa la comunidad. Ahorita en pandemia fue muy notorio, bueno, eso pienso yo, ¿no? Fue muy notorio qué padres estaban involucrados y qué padres no, ¿no? Con eso de comunicación intermitente, no intermitente, si vas, si vienes, etcétera. eh, Realmente se pudo ver qué tan involucrados estaban los padres, porque los niños necesitaban mucha ayuda. Y esa es la participación de la comunidad, incluso en la cuestión de los pagos del internet y todo lo demás, se vio esa participación, ¿no? ¿Cómo se desempeña la autoridad escolar? ¿Se desempeña, te acompaña o te castiga? O sea, ¿cómo están trabajando ellos? ¿Cuál es la infraestructura y el equipamiento con el que cuento? Hubo un tiempo en que los cañones fueron un boom para dar clases, otro tiempo fueron las pantallas, otro tiempo fue materiales, otro tiempo fue que no se te caiga, ahorita en estos tiempos que no se te caiga el techo encima, ¿no? Después de que las escuelas estuvieron cerradas 2 años. A veces la infraestructura y equipamiento es darle mantenimiento a las escuelas después de 2 años. Hay fauna silvestre y no silvestre en todas las escuelas a las que he ido. Y evaluar también la carga administrativa, ¿no? Por ejemplo, Yucatán tiene muchas plataformas, está todo muy automatizado, a diferencia de otros estados tal vez. Entonces, la carga administrativa pudiera ser ligera si dominas bien la tecnología, pero al principio les fue muy difícil a los maestros, le invertían mucho tiempo a las subidas de calificaciones. Hay los que tienen secretaria, por ejemplo, una secretaria que domine esto, por ejemplo, les entregan las calificaciones, sus curvas y todo, y ellos suben, porque son muy precisos, ¿no? Y es una plataforma nacional, si no tienes un CURP, te lo rebotan, si tienes un extranjero, que los extranjeros no tienen CURP, tienes que hacer cualquier cantidad de escritos para que te lo acepte la plataforma, ¿no? Y así tienes que evaluar toda tu escuela en función de estas preguntas orientadoras. De los ejemplos que dan allá en estas preguntas orientadoras me parecen muy interesantes y yo pienso que van a salir en el examen, ¿no? Cambiando algunos datos, algunos niveles, pero sí, porque son muy precisas, son muy claras sobre las situaciones escolares que pudieran estarse viviendo en el país. Entonces, construye estos objetivos y construye tus metas. Ya tienes tu objetivo, ya tienes tus metas, tienen que ser cuantificables, o sea, cuánto vas a lograr, porque si no, ¿cómo vas a medir? ¿Cuánto es cuánto? Si no puedes medir de una manera objetiva, o sea, con números, o sea, ¿cómo sabes que realmente llegaste a tu objetivo y a tu meta? Entonces, las metas van construyéndose para lograr el objetivo y se busca que tu plan sea para varios ciclos, no para un ciclo escolar, sino que vaya a, no sé, tal vez estoy pensando a una generación completa, ¿no? De primero a sexto, para 6 años. O sea, tengo esos niños en primero, ¿cómo los quiero a la salida? O sea, es multianual. Las acciones, yo me preguntaba y decía, los verbos, digo, ¿por qué hablan tanto de verbos? Es infinitivo, es gerundio, es participio, no sé qué. Yo decía, no, la acción tiene que ser clara de tal forma de que si yo la escribo y tú la lees, puedas entender con
toda claridad lo que yo quise decir. O sea, no tiene que ser empezar las nuevas competencias a desarrollar. No, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, todos los lunes voy a sentarme con mis niños a trabajar, a leerles un cuento para darles la parte lúdica no lúdica, la parte del disfrute de la literatura. A veces una acción descrita con claridad, ¿no? Entonces se perdían mucho tiempo en que si sacaban su lista de verbos, yo decía, ¿qué onda? Pero bueno, se hace un calendario, se hace qué se va a hacer el primer bimestre, el segundo bimestre, porque hay un tiempo en que se corta, creo que ahora, en enero se evalúa o se evaluó ahorita lo que se ha logrado en cuanto a tus acciones. Divides en responsables quiénes se van a hacer cargo de cada acción, o sea, si va a participar todos los docentes, si van a participar solo los docentes de los primeros grados de primaria baja, si van a participar los de primaria alta, si los de primaria alta van a hacer algo con los de primaria baja o se van a intercambiar, entonces defines a los responsables. Incluso ponen a los de educación especial, los más de educación física, ¿no? ¿Y con qué recursos cuentas? Generalmente ponen recurso humano, cañón, libro de la biblioteca, o sea, ¿qué tipo de recursos cuentas con qué recursos cuentas para hacer esa acción que tú quieres o que ya te propusiste? Porque tiene que ser algo que sea factible, plausible y real. Por ejemplo, yo puedo querer que los niños aprendan inglés, pero no tengo maestra de inglés. Entonces, esa no es una meta plausible, no es una meta real. O puedo querer que mis niños desarrollen una actividad extracurricular para enriquecer el conocimiento de las artes, pero no es mi realidad. O sea, porque no todos los padres de familia pueden llevar a sus hijos a un servicio extracurricular, aunque esté dentro de la comunidad. Podría yo invitar a ese servicio extracurricular a darme capacitación para, eso es más real, para que yo pueda apoyar a los niños en alguna actividad extracurricular. Pero tiene que ser algo muy real y muy factible, algo que de veras sea posible realizar, ¿no? Seguimiento, evaluación, como comentaba, el seguimiento es todos vemos qué hacen todos, o sea, no en plan de vigilancia, sino que, bueno, te tocó hacer eso, ¿cómo te está yendo? ¿Lo hiciste? ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? ¿Lo cambiamos? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y ya la evaluación tú mides con tus indicadores, tienes una rúbrica de, porque cuando haces tu programa de mejora escolar, al final defines cuál va a ser tu evaluación, ¿no? Dices, ya logré esto, sí, los niños alcanzaron esto. Entonces, la evaluación al final siempre va a ser comparado con tu objetivo, con tus metas, para ver cuánto avanzaste en ese aspecto. Y con el seguimiento y la evaluación viene la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas, si bien se hace a la comunidad, es preparada por todo al interior del colegiado, ¿no? De la escuela. Ellos son los que determinan no te quedas con tu evaluación y dices, logré esto o avancé en esto, ¿no? O sea, te quedas con tu evaluación, pero ya que la tienes bien clara y bien definida, la presentas a la comunidad escolar, porque finalmente, o en teoría, toda la comunidad escolar participó en esta construcción de acciones. Y esto va a permitir de que si tú transmites y haces una rendición de cuentas, haya una retroalimentación y la comunidad escolar colabore. Si hay un silencio en esa parte de la evaluación, que eh, no haya claridad en estas respuestas o en estas acciones,
va a ser un poco complicado que los docentes y la comunidad se involucren. Y esta es la parte que siempre preguntan, o sea, o preguntaban, o sea, cómo empieza mi programa? Empieza con una evaluación, mi programa de mejora. Empieza con una evaluación diagnóstica, o sea, dónde estoy. Cierra con una evaluación, hasta dónde llegué, pero ese hasta dónde llegué, el próximo año va a servir para decir dónde estoy. Entonces, es un proceso circular siempre. O sea, no es un proceso lineal, sino circular. La evaluación final me sirve de evaluación inicial para el curso que viene. Bien, si no hay dudas, vamos a cerrar acá y nos vemos en 10 minutos.